Muy bien, jovencitos. Entonces vamos a empezar hablando sobre el génesis de la filosofía. Podemos decir que la filosofía en sí es multicultural. La filosofía surgió entre los siglos séptimo y sexto antes de Cristo. Esta surge de una forma simultánea entre India, China y Grecia. En en estas tres grandes poblaciones aparece la filosofía, cada una distinta, ¿no?, a la otra, pero cada una lleva algo en común, un alma mater, que es la sabiduría. ¿Ok? Las primeras figuras de la reflexión filosófica son en China, con Confucio, en el año 551 y 479 a.C., en India, con Buda, en el 563 y 483, y en Grecia, en Tales de Mileto, en el 625 al 546. Nosotros vamos a estudiar esto. El origen de la filosofía en Grecia por los presocráticos y en Tales de Mileto. Los primeros impulsadores de la filosofía en este entonces fue en Tales de Mileto con los presocráticos. ¿De acuerdo? No olvidar aquello. Dentro de los aspectos comunes podemos decir, todo esto corresponde al mar Mediterráneo. Dentro de la península balcánica o de los Balcanes encontramos acá a Grecia. Polis que estaban en islotes o en islas y que cada uno tenía un pensamiento muy parecido porque nacía de una misma jerarquía natural. Entonces, Grecia y las demás polis, como Esparta, son las que impulsan un nuevo pensamiento racional. ¿Ok? En las tres áreas culturales, tanto en el desarrollo técnico, la consolidación económica, la consolidación cultural, que facilitaron la aparición de una nueva mentalidad. Entonces, en estas tres áreas culturales, vemos que aquí, por el hecho de permanecer en el mar Mediterráneo, por estar dentro del mar Mediterráneo, estos logran consolidarse tanto en el plano mercantil como en el plano cultural, en todas las áreas del mar Mediterráneo, y este intercambio intelectual permiten que las personas que vivían en esta península, en todo lo que corresponde a Grecia, un nuevo intercambio intelectual. La gente empezaba a pensar de distinta manera y empezaban a dejar estos pensamientos cosmológicos. A esto llamamos una nueva mentalidad. Entonces no aparece de la nada, también aparece del intercambio comercial y el intercambio cultural. Cuando hablamos de la nueva mentalidad, podemos caracterizar esto en, primero, una misma actitud vital de búsqueda de explicaciones que den sentido a la vida humana. Cuando hay intercambio intelectual y cultural, podemos ver que hay diferentes personas que ven el mundo de distinta manera y asimismo el destino de la vida de distinta manera. Entonces, esa actitud vital de búsqueda permite a las otras personas acá en Grecia pensar distinto, pensar diferentes y dar explicaciones que den sentido a la vida del ser humano como tal. Como segunda característica, vemos que parten de explicaciones religiosas y míticas o cosmológicas y se busca una explicación mucho más satisfactoria, o sea, una más creíble, basada en el ser humano y sus capacidades, y no en poderes sobrenaturales como los dioses del Olimpo, que te daban ciertas características o castigos, etc. Al origen de la filosofía en Grecia se lo ha denominado paso del mito al logos, o el mito al logos, que significa pasar de la actitud mitológica de creer en el mito que ya estudiamos, al logos, que significa el conocimiento. ¿Ok? Eso se llama el paso del mito al logos, el paso de creer de una determinada manera mítica a un pensamiento racional. Eso es lo que sucedió en Grecia, perdón. Pasa de un pensamiento místico a un pensamiento racional. ¿Ok? Fue en Grecia donde se produjo el mayor alejamiento de la tradición mitológica. Esto marcó para el futuro una gran diferencia con respecto al Oriente. En el Oriente todavía tenían el pensamiento mitológico porque su filosofía se basaba, iba anexada como eslabón a la religión como tal. Bien. Entonces, cuando ponemos a la filosofía como un sistema, también hay que hablar que la filosofía de plano es autobiográfica.
Es autobiográfica porque la filosofía comienza siendo, se puede decir, o nace de una persona, o persona a la cual se le va a conocer, se lo va a conocer como filósofo. El filósofo es siempre una persona concreta, que no redunda, no divaga y que pone las cosas como son en real y como él las ve de forma objetiva, con el mundo personal concreto. El filósofo necesita aclarar su mundo personal, ¿de acuerdo? Saber qué es lo que es verdad para uno y qué no es verdad para uno. Qué es bueno para uno y qué es malo para uno. O qué es bueno para otros y qué puede ser malo para otros, etcétera. Entonces, esto es lo que hace el verdadero filósofo, aclarar su mundo personal. Lo que puede ser bueno para mí, también puede ser malo para otros. Y con eso, pues tiene el panorama mucho más claro y su pensamiento es mucho más objetivo y centrado en la realidad. El filósofo, cuando hablamos que es autobiográfico, perdón, el filósofo para saber se hace preguntas que arrancan de sus problemas vitales, es decir, preguntas problemáticas o estas preguntas que te hacen cuestionar sobre la realidad en la que vives. Sí, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Por qué las personas tienen un límite de vida? Su vida es finita, ¿por qué su vida es fugaz? Etcétera. Preguntas capciosas. De aquí nace, o bueno, lo que hablamos, actitud filosófica. El filósofo hace esto. Las preguntas del filósofo son vitales, son universales. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el universo? ¿Quién es Dios? Etcétera. Atemporales, que permanecen durante todo el tiempo y más que todo abiertas. Cuando hablamos de preguntas abiertas son aquellas que no se pueden responder con un sí o con un no. Simplemente son preguntas que directamente se pueden responder de forma mucho más amplia porque tienen una variedad de explicaciones. En la filosofía autobiográfica se ve la conexión entre la vida del filósofo y de su pensamiento. Cuando hablamos desde el punto de vista como sistema, a partir de la filosofía autobiográfica se construye la filosofía como un sistema. La filosofía como sistema es el resultado de seleccionar el conocimiento y organizar a través de la crítica. Entonces, tienes el conocimiento y la parte base del filósofo es criticar ese conocimiento. ¿Ok? ¿Y para qué lo haces? Para obtener más respuestas o respuestas mejores de la anterior. No solo quedarte con la respuesta. Por ejemplo, el niño pregunta al padre de dónde vienen los bebés. Entonces le dice de la abejita, ¿ok? Que la abejita y esa es la explicación clásica para los niños. Pero cuando el niño tiene actitud filosófica natural, el niño divaga más y pregunta más hasta obtener una respuesta que le satisfaga ese deseo inquietante de saber la realidad. Si a un niño un poco más grande tú le preguntas ¿por qué los aviones tienen alas? A un niño de 8 años se le dice, por ejemplo, de 5 años, el papá le responde, tiene alas porque esto le sirve para volar. El niño, como su actitud filosófica no es tan desarrollada, dice, ah, bueno, ok, es para volar. Luego un niño de 10 años le pregunta al papá, ¿por qué los aviones tienen alas? El papá no le puede decir, es para volar. Tiene que dar una explicación mucho más grande porque el niño sabe que esa sala le sirve para volar, mas sin embargo quiere saber para qué en verdad sirve. Entonces el papá le dice, esto le sirve para elevarse porque tiene motores abajo. Ah, comprende el niño. Un niño de 15 años, un joven de 17 años, pregunta a su papá, ¿por qué los aviones tienen alas y tienen turbinas? El padre no va a responder, tiene alas para volar. El joven tiene que saber que tiene turbinas, que existen leyes que hacen que el avión se eleve y que las alas permiten la no caída, etcétera, un montón de leyes, porque así va a comprender, porque el niño, el joven de esa edad ya sabe que tiene alas y que le permiten volar, pero quiere entender la razón que permite que se eleven y la diferencia que existe con las alas de las aves, etcétera. Entonces, el pensamiento filosófico va cambiando conforme el tiempo y busca criticar el conocimiento obtenido para obtener mejores respuestas y respuestas verdaderas. Porque si le dices al joven de 17 años, tiene alas para volar en avión, el joven se te ríe, porque va a decir que es una respuesta ilógica. Él quiere lógica dentro de las respuestas. Entonces, todo esto se recoge en la historia de la filosofía en un modo reflexivo y racional de enfrentarse con el mundo propio y con la realidad.
una deliberación y argumentación con una validez universal. Entonces, cuando hablamos de validez universal, quiere decir que aquella respuesta o aquel conocimiento es aceptada por todos. Entonces, el avión tiene turbinas porque esto le permite elevarse. Es una realidad universal. No voy a decir yo, como profesor, no, el avión tiene turbinas para que se le vea bonito. La gente se me va a reír porque es absurdo. Todos sabemos que los aviones tienen turbinas porque esto les permite elevarse. Ahí está la esencia del avión, no solo las alas. ¿Ok? Hay verdades universales, como por ejemplo que los varones copulan, o bueno, que los machos copulan a las hembras. Esto es algo real, ¿sí? Algo que no se, es algo unívoco, no se puede decir, no, las mujeres copulan a los varones, ¿sí? Y les embarazan a los varones. No, o sea, anatómicamente y biológicamente sabemos por lógica, como realidad universal, que el uno hace al otro, etcétera. ¿Ok? Como realidad universal sabemos que la goma blanca, el pegamento, sirve para pegar. No podemos decir que la goma sirve para pintar o que sirve para hacer crayones. No, la goma sirve para pegar objetos, etcétera. O que las velas sirven para iluminar, etcétera. Entonces son verdades unívocas, universales, que todo el mundo sabe que son real y que las acepta como real porque no hay otra forma de cuestionarlas. Pero podemos obtener más respuestas de esa respuesta real. ¿Sí? Ese es el pensamiento crítico. ¿Ok? Vamos a pasar a esto. Entonces, ¿qué nos aporta el estudio de ambas formas de filosofía? Nos ayuda a pensar de distinta manera y de una manera crítica. Nos ayuda a comprender la complejidad de lo que es real. Nos muestran la enorme energía que se necesita para afrontar la tarea. Algo aquí, cuando hablamos de complejidad de lo real, nos ayuda a entender nuestro panorama. Aquí muchas personas se cuestionan sobre lo que algún día pensaron que era falso o lo que era real y se cuestionan, empiezan a pensar distinto y dicen, no, ahora veo que he vivido engañado. Lo que un día me pareció real, hoy puede ser irreal, puede ser falso, etcétera. La persona empieza a buscar su propia verdad, no la verdad conforme uno por autoridad lo diga. Nos muestra la influencia que el pensamiento filosófico tiene en la interpretación y la comprensión de que las personas y las sociedades tienen de ellas mismas y del mundo. ¿Okay? Nos ayuda a adquirir la competencia filosófica necesaria para una vida, más que todo una vida plena, no vivir engañados conforme a lo que otros digan. Entonces, cuando hablamos del origen de la filosofía, ya sabemos que existe filosofía en el occidente y en el oriente. En el oriente sigue caminos distintos. Aquí aparecen filosofías como el bien y el mal, del yin y el yang, etcétera. Filosofías mucho más cosmológicas que explican el origen de la vida y una dinámica que existe dentro de la vida. Sí, ejemplo, el yin y el yang, en donde se supone que todo tiene que estar en equilibrio porque el completo equilibrio permite que exista una vida. El bien y el mal es bueno. El mal acumulado hace daño y no permite la vida. El bien también demasiado acumulado también no es algo correcto. Todo tiene que estar en constante armonía. En cambio, en el Oriente buscan identificar las razones del por qué se dan ciertos fenómenos. ¿Por qué la persona que come alimentos descompuestos a las horas le empieza a dar un dolor de estómago muy fuerte y posteriormente fallece si antes estaba completamente sano? Antes del pensamiento lógico, el pensamiento mítico decía, fue castigado por un dios porque tenía una maldición familiar. Ahora el pensamiento en base a logos y el conocimiento dice, no, es que se comió una carne en descomposición, debe existir algo en esa carne que está descompuesta que haga que el estómago se enferme, ¿de acuerdo? Es ahí donde se empieza a romper el mito mediante la lógica y encuentran razones. En cambio, en el Oriente todavía seguían teniendo el pensamiento místico. En el Occidente sigue un camino distinto. En el Occidente los griegos marcaron el camino en la búsqueda y la explicación racional del cosmos, en un principio con los presocráticos. Eso es lo que vamos a estudiar posteriormente. También en el Occidente buscan la razón, la experiencia sensible, la ciencia y un espíritu universal. Aquí hablamos del mundo de las ideas o el hiperuranio, que posteriormente lo vamos a explicar. El hiperuranio,
es un lugar donde está toda la información, el mundo de las ideas y las almas. Un lugar que no es tangible, pero que de ahí vienen todo el conocimiento y vienen todos los espíritus. Hacen de referencia aquí que nosotros somos como vasijas vacías y que existe un mundo llamado hiperuranio que cuando nosotros nacemos, ese espíritu ingresa a nosotros y viene con todo el conocimiento y que posteriormente ese conocimiento va resurgiendo. Posteriormente hemos de explicar aquello. Etimológicamente, la filosofía es amor a la sabiduría, amor al conocimiento y a la verdad, y este deseo de encontrarla. En el occidente se entiende la sabiduría como un conocimiento racional y un conocimiento argumentado, es decir, tiene lógica explicar y decir las cosas como son. En cambio, en el oriente el pensamiento es mucho más metafórico. Sí, le ponen metáforas. Nosotros estudiamos figuras literarias, existe la metáfora. Es la comparación de ciertas características en común de un objeto, referenciándolo con otro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos en el oriente, la filosofía oriental, estos buscaron la comprensión de la naturaleza. No solo de la naturaleza, sino de la naturaleza humana también. Y está ligada siempre a la religión, taoísta, budista, confucionista, etcétera. Y la espiritualidad propia del ser humano y la tradición que seguía. Es decir, esto seguía manteniéndose como válido porque iba de tradición. En el Oriente extiende la sabiduría como una experiencia personal de salvación. Mientras más sabio y más apegado seas a los pensamientos filosóficos de aquella religión, más pronto serás salvo. ¿Ok? Y correspondía a tu pensamiento. Consiste en unirse o fundirse con lo absoluto. No es un pensamiento crítico, es un pensamiento dogmado. Cuando es pensamiento dogmado, significa que tú tienes que obedecer eso porque alguien más lo dijo y dijo que era verdad aquello. Eso es pensamiento dogmado. Por ejemplo, en el pensamiento oriental o en la filosofía oriental, aquí aparece Confucio. Su filosofía busca una buena conducta en la vida, un mejor gobierno del Estado, el cuidado de la tradición y el estudio de la meditación. Es ahí donde aparecen ciertos monjes, como en el budismo posteriormente. Hubo una filosofía más centrada en la parte interna, en la parte espiritual. El budismo no es solo una de las grandes religiones, es también una filosofía de la espiritualidad, porque considera que la solución de los problemas de la humanidad está en el poder del espíritu y se puede solucionar mediante la reflexión. En cambio, en la filosofía occidental nace en Grecia, como ya lo vimos, pasa del mito al logos, de la mitología al pensamiento racional. Las características de la filosofía y la cultura griega antiguas marcarán el rumbo de las sociedades occidentales hasta el momento de hoy. Primero, por la forma de entender al individuo como tal, como un ser único, irrepetible, inigualable, con capacidades únicas, y la forma de entender el conocimiento, en donde cada uno crea, conforme al conocimiento, su propia verdad. La forma de entender al individuo, hablando directamente de la filosofía griega, ¿no? La defensa del espíritu de la libertad. El hombre es autónomo, no ligado a pensamientos dogmáticos y consciente. Cuando hablamos de hombre hacemos de referencia al ser humano, ¿no? El ser humano es autónomo y consciente del ser diferente de todo de lo que nos rodea. En cambio, los orientales nos dicen que no hay nada separado. El hombre está ligado directamente a la naturaleza y a su entorno. ¿Ok? Son ideas contrapuestas. La idea anterior se refleja en el arte y en la política. ¿Ok? El artista griego es personal y original. El oriental es tradicionalista. El griego buscó formas de gobierno en las que el individuo tuviera participación en las decisiones políticas e inventó la democracia y la ciudadanía, o al ciudadano como tal. Y es el enfoque que nosotros ahora nos manejamos. Por el contrario, los orientales carecían de participación en el poder político porque aducían que el gobernante venía iluminado por Dios. Y por ser iluminado por Dios, su descendencia debía seguir trascendiendo como figura principal del Estado. Vemos ahí la gran diferencia que existe. Dos, la forma de entender el conocimiento. El conocimiento ha de ser universal, basado en principios y causas, y esto es y ha de ser científico. Cuando hablamos directamente de filosofía occidental, ellos buscan
principios universales, como el ejemplo de las turbinas y el avión. Uno sabe por qué es, y es algo lógico. Existen principios que regulan que un avión ascienda al cielo, causas y efectos para que esto se produzca, porque existe combustión dentro de las turbinas, etcétera. Y todo esto existe una ciencia que se encarga de esto. Tanto la física, tanto la química y un montón de ciencias que hacen que algo tan simple tenga una razón del porqué. ¿De acuerdo? Por eso que la filosofía es la madre de todas las ciencias. En cambio, en Oriente el conocimiento se reproduce por recetas prácticas y aplicables a hechos particulares sin necesidad de justificar racionalmente, como por ejemplo la acupuntura. Ellos mediante el conocimiento, la práctica a priori, de forma empírica, no digo que puede estar incorrecto, más sin embargo, no tiene una consecución científica, como por ejemplo utilizar ventosas para la curación, etcétera. No digo que sea malo, más sin embargo, ellos no lo plasman como conocimiento científico, sino como una forma de sanar de forma cultural. Así como nosotros a veces nos curamos cuando nos escupen y nos limpian con ortigas, eso se llama la limpia. ¿Ok? Para algunos muy creíble, para otros no, para la ciencia no, porque no tiene un principio universal, causas ni efectos, ni está comprobado mediante método científico. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los principios históricos de la filosofía occidental, entonces vemos que primero tiene que ser la experiencia fundamental, en que se basa la filosofía del periodo. Entonces, dentro de la filosofía, nace de una experiencia que tiene lógica, porque para que exista esta experiencia apareció de una pregunta base universal. Esta pregunta hizo que se replantearan lo que antiguamente se creía y ahora se cree en base a la experimentación, en base a los principios reales. ¿Ok? Entonces el concepto fundamental en torno a lo que gira todo ya no es un pensamiento totalmente centrado, sino es un pensamiento descentralizado. Y todo tiene un modo de explicación. Si todo tiene un modo de explicación, todo tiene razón y explicación. De forma muy amplia y más breve, como nos faltan 9 minutos, vamos a explicar lo siguiente. Nosotros vamos a estudiar en un principio lo que es filosofía griega. Los griegos, como empezaron el pensamiento lógico, tratan de explicar la naturaleza y el orden que existe dentro del caos, cómo se produce todos estos fenómenos. Y estos son asombrados por la curiosidad de obtener las respuestas del mundo. Posteriormente estudiaremos a la filosofía medieval, en donde ya Europa occidental está invadida por el pensamiento judeocristiano. En cambio, aquí ya mezclan la filosofía lógica con la filosofía judeocristiana, o sea, con la religión. Y no separan aquí a la religión con la ciencia, es decir, la fusionan aquí. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a estudiar posteriormente. Entonces ellos lo que buscan es reverenciar y gratitud ante lo sagrado, también tomando como cuenta a Dios como base fundamental y a la Biblia. En la filosofía moderna, como existe un resurgimiento del pensamiento, aquí hablamos de humanismo, que lo van a estudiar en historia, aquí el ser humano empieza otra vez a interesarse ante las ciencias y las artes, ¿de acuerdo? Y separan ahora la religión con el pensamiento científico. Y posteriormente en este año vamos a hablar de filosofía contemporánea, en donde aparecen nuevos conceptos y preguntas sobre el mundo y la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, en un principio vamos a estudiar lo que es filosofía occidental. Perdón, sí, filosofía occidental y antigua, o sea, filosofía griega. Vamos a empezar por los presocráticos, posteriormente con los exponentes de los presocráticos, luego con Sócrates, Platón, Aristóteles. Todo esto corresponde a la filosofía griega y estos se caracterizan por el esfuerzo de explicar la razón de las cosas, los fenómenos, la naturaleza y más que todo la vida social como tal. ¿Ok? Y esto prácticamente sería filosofía medieval, pero nosotros llegaremos hasta aquí. Muy bien.